Buenos días, mis amados. Dice el versículo 13 de Hebreos, capítulo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Amén. Hace referencia, ¿verdad?, a cuando el pueblo de Dios andaba con el tabernáculo, subiendo y bajando, como decía mi vieja, una tía, cual arriba y cual abajo. Así andaba el campamento del Señor, el tabernáculo donde moraba la presencia del Señor, guiando el pueblo, y ellos adoraban y entraban y se acercaban, pero el único que podía entrar era el sumo sacerdote, al lugar santísimo. El pueblo no podía entrar ahí. El sacerdote entraba y llevaba los pecados para que fueran ocultados, porque el sacrificio humano no borra pecado. Y tengamos esto claro, en ninguna época, en ningún tiempo, el sacrificio humano ha sido suficiente para perdonar la ofensa del pecado. El sacrificio humano que se hacía en el tiempo del pueblo de Israel era para cubrir, es decir, era como tapar el pecado, era como calmar la ira de Dios. Y ustedes notarán que siempre cuando hablamos de pecado, hablamos de ira. Nosotros no siempre hablamos de pecado y de amor. Hablamos de pecado y de ira, porque el pecado airó a Dios. Y Dios está airado con el pecado. Dios no está amando pecadores en pecado y pecando. No crea eso. Dios ama la persona que entrega su vida al Señor, que pide perdón por sus pecados, que empieza a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que al creer en Cristo, por escuchar el Evangelio de salvación y recibirlo y pedir perdón, pasa a ser hijo de Dios, empieza una relación con Dios. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, viene a morar como un sello en nosotros. Entonces nosotros comenzamos una relación, a construir una relación de amistad con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Pero eso de que tú estás haciendo lo que quieras y estás viviendo como tú quieras, sin ninguna regla, sin ningún pudor, eso no es verdad. Eso no te lleva al cielo, eso no te lleva a la presencia de Dios. Por eso es que tú que me escuchas y algunos que me escuchan, entonces, como solo miran una cara de la moneda de Dios, la cara del amor y de compasión y de misericordia, que son ciertas, y que Dios es amoroso, Dios es misericordioso, y por su misericordia tú estás todavía vivo, y eso tómalo como misericordia de Dios, porque tú pudiste haber estado muerto y Dios te está dando la oportunidad de que te salve. Pero si tú no te salvas y te mueres sin salvación, no apele en el día del juicio a la misericordia de Dios, porque no existirá. La misericordia de Dios está aquí y está ahora y está todavía, para que tú que escuchas sin asustarte, porque no es para asustarte, tú que escuchas puedas reconocer que ha ofendido a Dios, puedas reconocer que Dios está enojado contigo, puedas reconocer que en esa condición que tú estás, tú no te puedes acercar a Dios porque tú estás en pecado, y el pecado es una ofensa a Dios. Entonces yo nunca te voy a decir que siga pecando y que Dios te ama. Yo no te voy a decir que la gracia de Dios y que Dios es tan gracioso que aún tú pecando y viviendo esa vida que vive, tú tienes salvación, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, tanto amor no te condena. Pues déjame decirte que con todo el amor del mundo que Dios tiene por la humanidad, porque por eso mandó a su Hijo Cristo. Y si mandó a su Hijo Cristo es porque la salvación no es automática. Es porque Cristo vino a ser el intermedio entre Dios y nosotros. Entonces, si fuera automático, Dios puede decir ahora mismo, todo el mundo es salvo. Ya no hay que hacer nada, no hay que hacer sacrificio. Pero no es así, tú tienes que arrepentirte.
y tienes que entregar tu vida al Señor si tú quieres salvación. Dios te bendiga en este día.